Vamos a ir a la palabra del Señor en el libro primero de Samuel, en el Antiguo Testamento, comenzando en el versículo 1. Dice así la Biblia, y leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó, y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Fueron las primeras palabras que le dirigió el profeta Samuel al que sería de ahí en adelante el rey Saúl. Era la persona que el pueblo había escogido y que Dios también, siguiendo el deseo del pueblo, había escogido para que fuese el primer rey sobre el pueblo de Israel. Hasta entonces el pueblo era una teocracia, estaba gobernado por gente, por profetas de Dios, por jueces, por gente que Dios había puesto. Pero ellos quisieron ser como las demás naciones. No se conformaron con lo que tenían, querían ser como los demás. Hay veces que nosotros cometemos ese error también, hermano. Despreciamos lo que el Señor nos ha dado porque en nuestro corazón queremos ser como los demás. No queremos ser diferentes. Y yo quiero decirte desde ahora, hermano, que el pueblo de Dios es diferente. Es un pueblo peculiar. Son gente especial. Son lo que el Señor llama especial tesoro para el día en que Él actúe. Son un pueblo bendecido. Es un pueblo que tiene el Espíritu Santo y que está lleno de Dios. Y que por tanto es diferente al pueblo, al resto del pueblo. Los cristianos somos diferentes, hermano. Tenemos la marca del Dios Altísimo. Estamos sellados con el sello del Espíritu Santo. Y querrámoslo o no, se nos nota, hermano, que somos diferentes. No sé si te has tratado de meter en sitios donde normalmente no van los cristianos y la gente como que te mira raro, como que hay algo en ti que no pega con ellos. Y es que, hermano, cuando nacemos de nuevo en el Señor, Dios nos hace diferentes. Pero el pueblo de Israel en aquellos tiempos quería ser como los demás. No quería ser diferente a los demás. Y entonces pidieron un rey sobre ellos. Y tanta fue la insistencia en que Dios les concedió el deseo. Hay veces que no sabemos lo que pedimos, hermano. Gracias a Dios que la Biblia dice en el Nuevo Testamento que por cuanto tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, aunque no sepamos pedir como conviene, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero en aquel tiempo no había eso, hermano. La gente vivía bajo la ley. No tenían el Espíritu como los creyentes lo tienen hoy. Y no sabían lo que pedían. Y pidieron rey y Dios les dio rey. Pero el rey que Dios escogió, que fue siguiendo las recomendaciones del pueblo más que otra cosa, era un hombre muy elegante, era un hombre muy alto, era un hombre muy capacitado para la guerra. Pero realmente, hermano, las cualificaciones humanas no nos cualifican para ser reyes en el reino de Dios. Realmente, una persona puede tener toda la educación que brindan las universidades y no estar capacitada para servirle a Dios. Hay cosas que esa persona tiene que sufrir. Hay cambios que tienen que operarse en la persona para que la persona pueda ser un verdadero siervo o una sierva de Dios. Hay veces que fijamos la mirada en la educación que tiene la gente, particularmente los pastores de iglesia, le llegan visitas y entonces pues a veces llega gente educada, gente bien parecida, gente alta como lo era Saúl, y entonces pues en el corazón de ellos pues sube el deseo de que si estuviera con nosotros y qué sé yo, porque estamos mirando las cosas externas. Saúl, dice la palabra, que era un hombre altísimo, era un hombre muy elegante y admirado por toda la gente, por todo el pueblo de Israel. Sin embargo, así como estaba, no estaba capacitado.
Y precisamente este pasaje de la Escritura nos habla de la capacitación, de qué cosas tienen que pasar en la vida de un ser humano para que empiece por lo menos a estar capacitado para servirle a Dios. Y la Biblia dice que Samuel llamó a Saúl y le dijo, mira, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y entonces tomó el aceite de la unción y lo derramó sobre la cabeza de aquel hombre. Porque Jehová lo había llamado para ser rey, príncipe sobre su pueblo Israel. Como él estaba, no podía. Entonces, Samuel dice, necesitas la unción del aceite para empezar. Para tan siquiera empezar, necesita la unción del aceite. ¿Y qué quería decir eso, hermano? Bueno, en aquel tiempo se ungía con aceite, esto es, se le derramaba el aceite sobre la cabeza a las personas a quienes Dios llamaba para unos cargos especiales, en este caso para ser príncipe sobre el pueblo de Dios, para poder gobernar bien, pues se le ungía con aceite. El Nuevo Testamento, hermano, y la Biblia nos testifica de que el aceite de la unción era un tipo, un símbolo del Espíritu Santo. En otras palabras, tú no le puedes servir a Dios si tú no tienes el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no eres verdaderamente un cristiano. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Por tanto, el simbolismo es tremendo. Si tú quieres servirle a Dios, no es suficiente aunque tengas 20 doctorados de las mejores universidades. No es suficiente. Eso es bueno. Eso ayuda, hermano, una vez que Dios te ha capacitado. Pero no es un sustituto para la capacitación que solamente Dios da. ¿Estás viendo eso, hermano? Por eso es que hay gente que no tiene ninguna educación secular y sin embargo son siervos y siervas de Dios. Y Dios los usa con un poder extraordinario. Quizá no tengan la sabiduría de palabras que tiene una persona graduada de seminarios, de universidades, pero eso no es impedimento para que Dios les use de una manera especial. Hasta donde yo sé, Juan el Bautista no tenía ningún grado académico y sin embargo era el más grande entre todos los profetas. Hasta donde yo sé, Pedro, Juan, Santiago, etcétera, etcétera, los apóstoles del Señor no tenían ningunos grados académicos, pero el Señor los llamó para que fuesen sus apóstoles y a otros los encaminó para que escribieran los evangelios. De manera que no se necesita realmente una educación académica, aunque ayuda tremendamente, hermano. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles, fue enviado a predicarle a reyes, a príncipes, a gobernantes. Si tú no tienes la educación, es muy difícil hablar con esta gente. Y por eso es que Dios usa las dos cosas. Pero la educación secular no es un sustituto, hermano, para la presencia poderosa del Espíritu Santo en el ser humano. Quiero que tú entiendas eso, porque yo no sé los planes que tú tienes. Tú quieres servirle a Dios. Lo primero que necesitas es esa unción del Espíritu Santo sobre tu vida, hermano. Es esa llenura, como dijo el apóstol Pablo, sed llenos del Espíritu Santo. No es ni siquiera tener el Espíritu Santo, sino ser lleno del Espíritu Santo. Llenarte todos los días. Lléname, Señor, de tu Espíritu. Saúl tenía que ser lleno del Espíritu Santo y entonces Samuel simbólicamente le derramó el aceite sobre la cabeza, en otras palabras, para que te bañe desde la cabeza hasta los pies, para que te cubras con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, hermano. Tú necesitas también ser cubierto, porque hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes. En otras palabras, tiene que pasar por ese mismo procedimiento, reyes y sacerdotes. Y la necesidad entonces es de que el cuerno del aceite, ese símbolo, el Espíritu Santo se derrame sobre ti desde la cabeza hasta los pies y seas lleno y te cubra el Espíritu Santo. Tú sabes que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, la gente, Dios los preparaba, los llenaba del Espíritu Santo y entonces las iglesias los enviaban. No se enviaba gente vacía, por mejor educados que fueran. Y dice que entonces Samuel tomó una redoma de aceite, no un poquito,
No fue que se mojó el dedo en aceite y se lo pasó por la frente como hacemos a veces en las iglesias. No, no, no. Él tomó la redoma completa y le derramó el aceite sobre la cabeza a aquel hombre. Le manchó toda la ropita, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Lo bañó completito desde la cabeza hasta los pies. No se veía ni un pedacito de la piel de Saúl que no estuviera lleno del aceite de la unción. Y entonces Samuel le pregunta y le dice, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Ahora estás ungido. Ahora el Espíritu Santo está sobre ti. Ahora tienes la capacitación de Dios para empezar en esta senda que te va a conducir a convertirte en un buen rey sobre Israel. No podemos ir, hermano, aquí no hay atajos. Aquí no hay atajos. Es bueno, hermano, la gente viene, va a las iglesias y qué sé yo. Ahora, si tú quieres servirle a Dios, tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo de Dios, que es mucho más que el simple hecho de haber levantado la mano en una iglesia y decir, pues yo soy miembro de aquí, miembro de allá. No, no, es ser lleno del Espíritu Santo. Es buscar esa llenura, hermano, esa experiencia de vida, esa vivencia en la presencia del Señor. Órale al Señor, pídeselo. Señor, yo quiero ser llena del Espíritu Santo tuyo para poderte servir bien como tú mandas, para que las palabras que yo hable salgan en la unción del Espíritu Santo, entren en el corazón de la gente que escucha, creen milagros y maravillas en el nombre poderoso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así tiene que ser, hermano, y no hay otra manera, gloria al Señor. Pero ¿es suficiente? O sea, la pregunta, ¿qué es suficiente? Es muy difícil de contestar, hermano, porque la vida cristiana es un continuo aprendizaje. Cuando tú recibes esa llenura, otros le llaman el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú recibes eso, hermano, ese es solo el principio. Mucha gente cree que porque ya hablaron en lenguas, porque ya levantaron la mano, porque ya sintieron esos ríos de agua viva y ya están hechos, ya están capacitados. Adelante, aquí voy. Bueno, hermano, quizá. Pero la Biblia dice que Samuel instruyó a Saúl y le dijo, Saúl, esto es solamente el comienzo. Ahora tú vas a tener que pasar por una serie de experiencias en la vida que te van a enseñar cómo funciona un rey. Cosas, aprendizajes que tenemos que tomar, que vivir, que recibir para poder funcionar verdaderamente como reyes y como sacerdotes en el reino de Dios. Y entonces Samuel en el versículo 2 le dijo a Saúl, hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Interesante, hermano, porque cuando Saúl sale a la luz pública, estaba allí precisamente porque estaba buscando unas asnas que se le habían perdido a su papá. Y su padre estaba preocupado por las asnas y le pidió a Saúl y a algunos de los sirvientes que fueran por todo el territorio buscando esas asnas para que se las encontraran y se las devolvieran a su casa. De manera que el hombre estaba ocupado. Él no estaba ocioso, él estaba ocupado, él tenía su trabajo secular, como diríamos nosotros. Él tenía su trabajo y su trabajo en ese momento, su ocupación, su mente estaba concentrada en encontrar las asnas de su padre. Pero fíjate que Samuel le dice, mira, cuando tú salgas de aquí de mi presencia, y esto es interesante, hermano, porque Samuel le dijo, después que te hayas apartado de mí, o sea, no te vas a quedar toda la vida aquí, al lado mío. O sea, yo no voy a ser tu compañero, tu maestro, toda la vida. No toda la vida tú no vas a estar metido en la escuela. Esta es la escuela, yo soy tu maestro. Pero va a venir el momento del destete, en que tienes que irte.
Tienes que irte. Ya tienes el Espíritu. Ahora Dios te va a dar unas lecciones de vida que tendrás que aprender por ti mismo. Tendrás que aprender a volar como las águilas. Aleluya. Tendrás que tirarte del nido. Tendrás que aprender a andar por ti mismo, por ti misma. No siempre vas a estar pegado de aquellos que siempre te han mantenido con sus sabios consejos. Llegará el momento en que Dios quiere que sencillamente te despegues. Y así Samuel se lo dijo a Saúl, después que te hayas apartado de mí. Te van a suceder ciertas cosas en la vida. Lo primero que te va a suceder es que te vas a encontrar de dos hombres que te van a dar la noticia de que las asnas de tu padre ya se han hallado. De que no tienes que seguir buscando asnas, Saúl. De que tu mente tiene que estar dedicada a aquello para lo cual Dios te ha llamado. De que no puedes servirle a Dios mientras estás pensando en las asnas que se le perdieron a tu padre. ¿Estás entendiendo eso, Saúl? No puedes servir a Dios con una mente dividida. No puedes servir a Dios y a Mamón. No puedes servir a Dios y a los hombres. No puedes servir a Dios mientras estás pensando en otras cosas. No puedes predicar el evangelio mientras tu mente está llena de 50,000 cosas que no tienen nada que ver con Dios. A Dios hay que servirle con una mente íntegra, Saúl. Si tú quieres ser rey, si tú quieres ser un buen rey, si tú quieres que Dios te use como gobernante sobre su pueblo, entonces tienes que deshacerte de esa mente dividida. No puedes tener la preocupación por las asnas de tu padre. Yo siempre recuerdo, hermano, los pasajes estos de la Biblia, cuando el Señor llamaba a la gente y muchos le decían, mira, espérate un segundito, que yo tengo que ir a enterrar a mi padre. Y él le contestaba, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme proclamando el reino de Dios. No hay nada primero que Dios, hermano. Para el que quiere servirle a Dios, Dios tiene que ser principal en su vida. Dios tiene que ser el centro de su atención. Dios tiene que estar sentado en el trono de su corazón. No hay otra manera, hermano. Tú no puedes servir a Dios. Tú no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios con una mente que está ocupada en otros saberes. Yo no critico, hermano, a hombres y mujeres de Dios que se dedican a trabajar y también a servirle a Dios. Vivimos en unos días muy difíciles, donde la economía fuerza a las personas a tener más de un trabajo, a tener que ganarse el sustento, como Pablo también lo llegó a hacer, construyendo tiendas, casetas de campaña donde vivir, y las vendía para poderse sostener mientras llevaba el evangelio a los corintios. Yo no critico eso, hermano, pero es un principio clave de la palabra de Dios, que el que predica el evangelio viva de él. En otras palabras, Dios le está enseñando a su pueblo, mira, viva de mí, no viva del esfuerzo de sus manos, sino de mí, por una razón sencilla, hermano, de que no podemos, es muy difícil servirle a Dios con una mente dividida. Yo tengo mi profesión y durante mucho tiempo estuve trabajando solamente para el Señor. Luego vino otra época de mi vida en que para poder lograr una pequeña pensión y poderme retirar, tuve que trabajar en mi profesión y le seguí sirviendo al Señor, pero noté la diferencia, hermano. Con una mente llena de ciencia y de matemáticas y de electrónicas y de cosas y de comunicaciones, es muy difícil, hermano, sentarse y hablar la palabra de Dios con entera confianza, mantener una comunicación íntima con el Señor las 24 horas del día. Es muy difícil cuando tu mente también tiene que estar ocupada en otras cosas. Y Dios no quiere que vayas a tu trabajo y les robes allá a tu empleador leyendo la Biblia mientras se supone que estés trabajando. Dios no quiere eso tampoco. A ser ladrones Dios no nos ha llamado. De manera que por eso es que Dios dice, mira, si tú realmente quieres servirme a mí, ya deja de pensar en las asnas. Las asnas ya se encontraron, o sea, ya Dios resolvió el problema. El problema de tu papá, de tu mamá, de tu casa, de tu sustento, ese problema está resuelto. Confíaselo al Señor y tú ve y predica el reino de Dios. Es lo ideal, hermano. Y yo vuelvo y te digo,
No voy a decir que no lo hagas, tienes tu trabajo, tienes esto y lo otro, síguelo haciendo, gloria a Dios, hermano. Pero el estado ideal, lo que Dios quiere para aquellos que le sirven en calidad de reyes y sacerdotes, como deben ser los predicadores, los maestros, los pastores, etcétera. Eso, hermano, es que ya no tengan una mente dividida. Es que no estés pensando en otras cosas, que no tengas que ocupar tu mente en el de qué viviré, qué comeré, qué beberé, que nada de eso, hermano. La Biblia te ha dicho a ti, mira, pero no te ocupes de eso. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. Esa es la realidad, hermano. Las demás cosas Dios las da por añadidura. Tú dedícate al reino de Dios y su justicia. Todo lo demás Dios te lo va a dar. Así fue mi vida, hermano. Yo te lo digo por experiencia propia. Yo te lo digo por experiencia propia. Más adelante te voy a narrar algunos pedacitos de esa vida para que sepas. Dice, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, se acabó el problema, ya no pienses más en asnas, no tengas tu mente llena de asnas, tenla llena de la palabra de Dios. Y luego, en el versículo 3, luego que de allí sigas más adelante, le dijo Samuel a Saúl, y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Samuel le estaba diciendo a Saúl, mira, Dios sostiene a los suyos. Cuando salgas por ahí y ya no estés pensando en asnas, lo próximo que te va a pasar es que te vas a encontrar gente que va a adorar a Dios, que llevan ofrendas para dedicarlas a Dios y te van a dar de esas ofrendas a ti para que tú sacies tu hambre, para que sacies tu sed. Van a compartir esa ofrenda que ellos están consagrando a Dios, la van a compartir contigo. Mira qué cosa más maravillosa, hermano. La lección que Dios le estaba dando a aquel que iba a ser rey, que había sido lleno del Espíritu Santo, pero en adición a eso, Dios le está dando una educación ahora y le está diciendo, Saúl, lo próximo que tienes que aprender es a ser humilde y comerte el pancito y recibir las ofrenditas que mi pueblo te da. Aleluya. Tienes que ser humilde, Saúl. Y realmente da pena, pero mucha gente no sabe recibir. Y la primera lección que Dios le dio al rey Saúl a través del profeta Samuel es, vete y acepta la ofrendita que te van a dar. Acepta el pedacito de pan que viene consagrado a mí. Acéptalo. Tienes que aprender a ser humilde y aceptar lo que viene de mi mano. Con altivez no se le puede servir a Dios, hermano. Hay que convertirse en un ser humano humilde para ser un verdadero siervo o una verdadera sierva de Dios. Y yo te digo, hermano, toda la vida mía, toda mi vida, 20 y tantos años le serví al Señor exclusivamente, sin trabajar en nada más, viviendo de lo que el Señor me daba. Viviendo solo de lo que Dios proveía. Nunca me faltó nada, hermano. Nunca me faltó nada. Dios es el mejor patrono que hay. Ninguno mejor que Él. Dios siempre proveyó y siempre proveerá. Cuestión de que seamos un poquito humildes y aprendamos a recibir la ofrenda que Dios nos da. Los 2 panecitos consagrados a Dios. Qué lindo y qué maravilloso es, hermano. No hay experiencia más hermosa que depender de Dios para todas las cosas. Es decir, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, Señor. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra, como dijo aquel hombre. Mi alma y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué lindo, amado. Qué lindo hablaba aquel hombre, ¿verdad? Bueno,
Eran cositas que el rey Saúl tenía que aprender. La llenura del Espíritu Santo vino primero. Estas cosas no se pueden aprender, hermano, a menos que esté lleno del Espíritu Santo. Entiéndelo. El Espíritu Santo es la primera capacitación que Dios nos da para que podamos aprender estas cosas. La humildad es un fruto del Espíritu Santo. Es una consecuencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Tú no eres humilde para recibir el Espíritu, sino que lo eres porque has recibido el Espíritu. Y así fue el orden de los eventos en la vida de aquel hombre. Y en el versículo 4, en el 5, en la vida de aquel hombre, Samuel le dijo a Saúl, después de esto, después que sepas que hayas aprendido a recibir la ofrendita del pueblo, después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Dios lo estaba dirigiendo a donde estaba su pueblo. A donde estaba su pueblo que adoraba a Dios con pandero y danza, dice la palabra. Los vas a encontrar con salterio, con pandero, con flauta y arpa, y ellos profetizando. Dios estaba dirigiendo a su siervo a donde estaban los demás siervos del Altísimo. Pero le hizo una advertencia, hermano. Vas a descender al collado de Dios, pero ten cuenta, Saúl, porque allí también está la guarnición de los filisteos. Dios le estaba describiendo a aquel hombre, hermano, el estado de su pueblo. ¿Dónde vive su pueblo? Su pueblo no vive allá donde está Samuel, siempre en la altura, en la presencia. No. Su pueblo vive acá, abajo, en el collado de Dios, y vive rodeado de filisteos, de gente que no conoce a Dios, de gente que son idólatras, de gente que no quieren saber de Dios. El pueblo de Dios vive rodeado y Saúl tenía que aprender, hermano, a vivir entre ellos. Pero mientras estaba rodeado de filisteos y de gente que no creía en Dios, el pueblo de Dios estaba en alabanza, estaba en adoración, con cántico, con pandero y con danza. Aleluya. Esa es la iglesia en nuestros días, hermano. Esa es la iglesia que está en las bajuras del mundo, rodeada y a veces acompañada de filisteos, de gente que se cuela dentro de los templos, que no son de Dios, pero están ahí. Y a nosotros nos toca servir ahí. Y Saúl tenía que aprender, tenía que ser capacitado para poder servir a Dios en un ambiente de enemistad, de gente donde había enemigos de Dios, hermano. Un ambiente difícil, un ambiente de confrontación. Es la vida y es el mundo en el cual nos ha tocado vivir. Dios nos ha enviado a este mundo, hermano amado. Dios no nos ha enviado a lugares donde no hay confrontación. No, Dios nos ha enviado a la guarnición de los filisteos para que no solamente adoremos con los siervos del Dios Altísimo, sino que también les prediquemos a los filisteos de este mundo, hermano. Porque de ahí que saldrán los próximos siervos del Dios Altísimo. Así es la vida, hermano. Envuelve una capacitación y luego una vivencia sirviéndole a Dios en medio de la guarnición de los filisteos. Pero Dios le dijo más a Saúl. Le dijo, mira, busca la gente que adora. Busca la gente que alaba. Allí vas a encontrar una compañía de profetas. Son la gente que habla la palabra de Dios sin miedo. Aleluya. Rodéate de ellos, estarás en medio de los filisteos, pero allí está la compañía de profetas y no solamente están danzando y bailando con salterio y con arpa, sino que también están profetizando, están hablando la palabra de Dios sin temor. Desciende allí Saúl y dice la Biblia, entonces, oye esto, entonces
entonces, y solamente entonces, Saúl, después que hayas vivido todas estas experiencias, después que tu mente esté libre, que ya no tengas una mente dividida, después que hayas aprendido humildad en la vida y sepas lo que es recibir los 2 panecitos y comértelos y agradecérselos a Dios, aleluya, y a la gente que te los dio, después que aprendas eso, después que hayas descendido a donde está el pueblo de Dios adorando, cuando estés en medio de ellos, entonces allí y solamente allí, dice la palabra, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¡Qué tremendo, hermano! Esas cosas no suceden por allá, lejos en los matorrales y en las montañas. Eso sucede en el collado de Dios, donde la iglesia está, donde están los que adoran, donde están los adoradores, donde están los que alaban, gloria al Señor, donde están los filisteos, gloria al Señor, los que se oponen. Allí el Espíritu Santo viene sobre ti con poder, aleluya, y profetizarás juntamente con ellos, gloria a Dios. El mensaje te lo va a dar Dios allí mismo cuando estés en adoración con ellos. Te vas a convertir en uno más de esos que están profetizando y, como diría el mundo, haciendo el ridículo por ahí, hablando en otras lenguas, glorificando el nombre del Señor, siendo llenos del Espíritu Santo, bailando en la presencia de Dios para glorificar al Señor. Te vas a convertir en uno de ellos, vas a ser mudado en otro hombre. El viejo Saúl tiene que desaparecer y el nuevo hombre tiene que ser formado, y eso sucede en la presencia de Dios, allí donde se reúnen los santos. ¿Ves la necesidad, hermano mío, de congregarse? Es allí donde el Señor se manifiesta con poder. Es allí donde se completan los ministerios. Es allí donde el Señor redondea el ministerio del ser humano. Es allí donde viene el Espíritu Santo con poder, aleluya, sobre la persona, lo transforma, lo cambia en otra vida, hermano. No es suficiente entonces tener la unción allá arriba, del ser separado, no. Ese es el comienzo. Es necesario, es indispensable recibir ese Espíritu Santo con poder, como le dijo el Señor a Saúl: vendrá sobre ti con poder, aleluya, y tú profetizarás con ellos y hablarás como ellos, serás cambiado en otra criatura. Mira, hermano mío, para poder ministrar en la presencia de los filisteos hay que estar lleno con una doble porción del Espíritu Santo, porque si no, no puedes, hermano. Si no, no puedes. Esa es la historia de Saúl. Y es el ejemplo, es como el Señor trata con el hombre para capacitarlo, para servirle. ¿Tú quieres servirle a Dios, hermano? Quizá tú viniste a esta sala en esta noche porque tú quieres servir a Dios. Y estás buscando palabra a ver de qué manera, qué tienes que hacer para servirle a Dios. Bueno, aquí te hemos dicho, hermanos, en pocas palabras, qué tienes que hacer para ser capacitado por Dios, para servirle. Yo espero que tú no seas de los que dice: eso es mucho, yo no puedo hacer eso porque no puedo, ahora no puedo, voy a enterrar a mi padre o tengo que ocuparme de esto y de lo otro, porque el Señor te va a decir: deja que los muertos entierren a los muertos y tú ven y sígueme. Son tiempos de decisión, hermanos, son tiempos difíciles, pero Dios te da, como dirían los americanos, el roadmap para que tú sepas las cosas que tienen que pasar en tu vida para que seas capacitada para servirle a Dios. Y yo sé que Dios te va a ayudar. Y yo sé que entre los que me escuchan en esta noche hay muchos hombres y mujeres de Dios a quienes Dios está llamando para servirle en estos tiempos difíciles, hermano, donde abundan los filisteos, pero sobreabunda la gracia de Dios, hermano, y el poder de Dios te está esperando allí en el collado de Dios, en la compañía de los profetas, para que tú profetices junto con ellos y seas mudado en otra criatura. Padre, bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea tu nombre ahora y eternamente, Señor amado.
Señor, separa a aquellos que son tuyos, que están aquí en esta noche escuchando, Señor amado. Prepáralos, Dios mío, para servirte a ti en estos tiempos difíciles. Capacítalos, Señor, como capacitaste a Saúl para servirte. Señor, bendice a aquellos que tú estás llamando en esta hora. Llénalos del Espíritu Santo y de poder, Señor mío, para que profeticen con los profetas, para que le prediquen a los filisteos y para que tú recibas gloria, honor y alabanza, ahora eternamente y para siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.